Un tercer tema o punto al cual queremos referirnos es el contexto fenomenológico de las religiones africanas y su aporte a la comprensión de las religiones afroamericanas negras y a lo afro en las religiones americanas. Fíjense que estamos hablando aquí de tres grupos de religiones distintas: las religiones africanas tradicionales, las religiones africanas negras en América y lo negro en las religiones americanas. Tres cosas distintas, porque una cosa es hablar, por ejemplo, hoy en día, de lo que se llama la religión de los orichas en Nigeria. Otra cosa es hablar de la santería en Cuba o del candomblé en Brasil, y otra cosa hablar del catolicismo negro o del protestantismo negro. O sea, son tres complejos o tres grupos de religiones distintas, aunque con puntos en común. Pero los puntos en común no pueden llevarnos a nosotros a pensar que pueden subsumirse una dentro de la otra. Las religiones afroamericanas negras son producto de la experiencia americana, son originales de este proceso americano. Y lo negro en las religiones americanas, en las religiones tradicionales universalistas, como el cristianismo, son también procesos únicos de América y son distintos a los procesos habidos en África para dar origen a las religiones africanas tradicionales. Por lo tanto, estamos hablando de tres subconjuntos de las religiones que tienen que ver, que están vinculadas a la experiencia africana negra. En el caso de las religiones del África occidental que llegaron, cuyos miembros practicantes llegaron a América en un número significativo, estarían la religión de los Yoruba, la religión de los Akan, Ashanti, la religión de los Bambara y de los Dogón de Mali, y la religión Bantú. Por ejemplo, son en este caso cuatro grandes religiones del África occidental que fueron las que fundamentalmente llegaron en cantidad apreciable para América. En el caso de la religión Bantú, quería simplemente señalar algunos pequeños puntos, porque la religión Bantú va a ser la traída por los pueblos de origen Bantú, que es algo enorme porque es una gran macroetnia lingüística, pero que en su interior la lengua Bantú tiene 100 idiomas, o sea que es algo muy grande. Y tiene hoy en día en África por lo menos 200 millones de hablantes de distintas lenguas Bantú. O sea, estamos hablando como si estuviésemos diciendo en América los de origen latino. O sea, imagínense hablar de todo lo hispano, todo lo portugués y todo lo francés. Algo enorme. Algo sucede parecido cuando hablamos de los Bantú. Y si señalamos la religión Bantú, aunque hay mucha diversidad, queremos señalar algunos elementos claves que están presentes en la religión Bantú y que de pronto podríamos conseguir de algo parecido, algunos residuos o algunos sincretismos de esta religión Bantú, especialmente en el catolicismo negro, o también con religiones de Bantú autónomas que existen hoy, tanto no solamente en Cuba, sino en otras regiones del Caribe y con mucha fuerza en Brasil. La religión Bantú tiene dos elementos, tiene como elementos básicos el que existe para el Bantú dos mundos perfectamente claros y delimitados y relacionados, es lo que llamaríamos el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Porque cuando digo vivos, no es porque cualquiera pudiera decir, bueno, el mundo de los vivos y el mundo de los gafos. No, no. Mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero dos mundos perfectamente relacionados. Esta religión además tiene un carácter comunitario. Es esencialmente una religión para ser vivida en comunidad, por lo tanto se despega bastante de lo que puede ser el otro polo de la religión, que es la magia, que la magia es para una relación más bien bilateral entre el mago y su cliente. Aquí hay un énfasis más bien en lo comunitario. Y además esos mundos que viven
simultáneamente el mundo de los vivos y de los muertos, es jerárquico. Es decir, indudablemente, primero es el mundo de los muertos y después el mundo de los vivos en cuanto a poder, en cuanto a cercanía a lo divino. Hay una interacción permanente entre ambos mundos y hay una creencia en un Dios creador y padre. Es decir, las religiones bantú son básicamente monoteístas. Y pensamos que a diferencia de la religión de los Yoruba, que es monoteísta pero de un dios Otiosus, en el caso de los bantú es monoteísta de un dios activo tan similar al dios activo que tiene el cristianismo y que tiene el islam. Una característica que abarca también o que está presente en las religiones africanas tradicionales es lo sagrado africano. Lo sagrado africano tiene, primero, una visión del mundo. Esa visión del mundo se caracteriza por dos elementos, la participación y la comunión. Una participación de vivos y una participación de vivos y muertos. Es decir, hay una comunión y aquí se refuerza su sentido de comunidad. Luego, lo trascendente. Lo sagrado es por esencia la fuente de toda sacralidad. Es decir, todo pasa a ser sagrado en cuanto a es expresión de la energía divina. Y por eso cuando, por ejemplo, se puede tener una piedra y se piensa que esa piedra representa tal fuerza de un dios o de un orisha, es porque la piedra, por ser producto todo de un mismo Dios, contiene la energía divina. Y en eso no se diferencia del cristianismo que plantea que Dios hizo todo. Bueno, igualmente ellos piensan que Dios hizo todo y si Dios hizo todo, Dios está en todo. Luego, el hombre como centro de la creación y la vida humana es la primera realidad sagrada creada. Es decir, la sacralidad del ser humano. La irreductible importancia del ser humano. Ningún ser humano puede ser suplantado por otro. Ya ocupa un espacio dentro del cosmos, un espacio que le es atinente a él. Y por eso es respetado la vida y por eso es considerado que toda fuente de vida reside en lo divino. En este caso en las fuerzas creadoras, en Dios Padre. Luego se van a expresar en estas religiones africanas tradicionales diferentes formas de lo sagrado. Es decir, que no es solamente una manera de manifestarse, sino que de acuerdo a los grandes grupos de religión, aquí vamos a señalar algunos, van a darle un matiz específico a esa forma de lo sagrado. Así tendríamos en las religiones del África Oriental, los bantúes orientales, las religiones de los pueblos nilóticos, las religiones del África Central, de los bantúes centrales, la religión de los pigmeos y las religiones del África del Sur con los bantúes del sur. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de pueblos que aunque participan de una comunión lingüística, de cierta unidad lingüística, de cierta unidad de algunos elementos básicos de su religión y de su religiosidad, pero también poseen una diversidad de expresiones, es decir, una manera de tal que esas expresiones se fueron llenando de cada uno de los recorridos históricos que realizaron los pueblos en sus grandes migraciones. El contexto fenomenológico del cristianismo católico y protestante y del cristianismo popular y su aporte a la comprensión de las religiones afroamericanas y lo afro en las religiones americanas. Ahora aquí tenemos que ubicarnos en el otro punto de vista. Hasta ahora venimos hablando de lo que pudiéramos llamar la experiencia africana en América, de cómo se va dando esa complejidad con todo lo que traen los africanos negros a América, se van, digamos, esa diversidad expresando y conformando diversas expresiones religiosas, pero ahora también queremos llamar la atención
de que es necesario que nosotros también veamos el aporte que el cristianismo, tanto católico como protestante, le da a esas religiones venidas de África, a esas religiosidades venidas del África negra. Es decir, aquí viene el proceso del diálogo o de imposición o en definitiva de una conversión mutua o de una transformación o creación de nuevas expresiones religiosas. Porque cuando lo vemos desde el punto de vista de la historia de las religiones, vamos a encontrar un proceso que se ha repetido a lo largo de los siglos. Porque así cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, fueron capturados, allá estuvieron en diálogo con las religiones mesopotámicas y de ahí vendrán influencias importantes para la escritura del Génesis, por ejemplo. Lo mismo va a suceder aquí. La experiencia religiosa que traen los africanos negros se va a ver confrontada, en algunos casos enriquecida, en otros casos aún más de diálogo complejizada, con los cristianismos, tanto católicos como protestantes, y especialmente con los cristianismos populares. Vendrá un proceso de diálogo interesante. Por ejemplo, en el caso de las religiones bantú va a ser muy evidente. Para los bantú, que recuerden que hablábamos de que hay una visión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, una relación permanente en donde la jerarquía es el mundo de los muertos, porque para ellos es fundamental para su continuidad en el tiempo la presencia del antepasado y de los otros muertos familiares. Cuando se vinculan con el catolicismo tiene un nicho en el cual van a calzar fácilmente esas características religiosas de los pueblos bantúes. ¿A través de qué? A través del culto a las ánimas. Toda aquella liturgia y aquella paraliturgia que ha venido desarrollando la Iglesia Católica a través de los siglos, sobre el culto a las ánimas, el rosario a las ánimas del purgatorio, etc., encontrarán una comunicación, un diálogo fructífero con las religiones de origen bantú, y entonces se dará un proceso de creación en América de un elemento de catolicismo negro realmente muy interesante desde el punto de vista de la historia de las religiones, porque nos habla de un ejemplo muy grande y muy hermoso de creatividad religiosa de dos pueblos relacionados asimétricamente desde el punto de vista del poder económico y político, pero relacionados más horizontalmente desde el punto de vista de sus universos religiosos.